Muy buenos días, mis queridos televidentes. Sean bienvenidos a este maravilloso programa Aprendiendo con Gaby. Mi nombre es Gabriela Guzmán y hoy vamos a aprender algo muy interesante, lo cual es un tema que nos será muy útil a muchos de nosotros, y es el acento, la entonación y el ritmo. Vamos a iniciar con el acento de verbos en los tiempos compuestos. Tanto el auxiliar como el participativo tienen un acento. Comido, hemos, tiene su acento. Comidos tiene su acento. Pero mucho cuidado porque, como digo, esto cambia en otras lenguas, que también tienen tiempos compuestos en estas otras lenguas, con tiempos compuestos como el auxiliar. Este no tiene su propia gente, o sino que la gente no llega hasta el participio, pues no es en español, ya que aquí los dos tienen su propio acento. Pero mucho cuidado con esto. Ahora vamos a ver el acento de las palabras gramaticales. Como habíamos dicho rápidamente al principio, suelen ser átonas, pero también pueden ser tónicas. Hay algunas que son tónicas intrínsecamente y define por sí misma. Son tónicas unas poquitas por sí mismas. Son tónicas y esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas que vamos a ver a un lado de la pantalla. O bien pueden ser tónicas por otras razones. Por ejemplo, cuando se citan precios, por ejemplo, estoy dando una clase de gramática y digo la preposición con y lo digo con acento, con normalmente no tiene acento. Pero, como ya habíamos hablado de la propia preposición con, entonces sí tiene acento. O también cuando se enfatizan, por ejemplo, lo en español, capital. Pues si es femenino, la capital, esa es la ciudad más importante de un país, mientras que el capital en masculino es el dinero de lo que puedo disponer, por ejemplo, para un negocio. Pues entonces cuando digo, no, yo no he dicho la capital, sino el capital, pues ahí ese artículo definido, que como ya les comenté alguna vez, que las transcripciones en las prácticas, los artículos definidos son átonos, pero cuando se enfatizan son tónicos. Eso así en general. Sobre todas las palabras gramaticales, ahora vamos a ir poquito a poco. Primero, los pronombres clíticos son antónimos de los pronombres clíticos. Básicamente los pronombres cuando los aprendemos a los libros son directamente los pronombres átonos. Entonces, como su propio nombre indica, son átomos, entonces no tienen más dificultad. Luego, estos pronombres clíticos literalmente quiero decir que se pegan al verbo. Por ejemplo, los infinitivos gerundios, los imperativos, estos pronombres se escriben juntos al verbo, pero en este caso no afecta a la posición del acento del verbo. El verbo, aunque tenga más sílabas, ahora gracias a estos pronombres se le han pegado, pero el verbo sigue teniendo el acento en la misma sílaba que antes. ¿De qué se le despegará el pronombre? Y luego también tenemos que decir que los pronombres de sujeto, ejemplo, yo, tú, él, etc., y los pronombres preposicionales, es decir, los que van justo detrás de una preposición. Por ejemplo, a mí me gusta eso, pues a mí me tiene acento, mientras que a mí no tiene acento. Ese es uno de los pronombres átonos. Entonces, ese metónico y átono. Entonces, los pronombres de sujeto y preposicionales son tónicos. También los definidos en los, las y los
posesivos, mi, su, etcétera son átonos. Pero los posesivos no determinantes son tónicos, los posesivos no determinantes son básicamente los posesivos que son un poquito más largos que los normales y que van detrás del sustantivo. Bien, ahora vamos a ver la ennotación. Este tema es un poquito largo verlo, entonces solo vamos a ver lo más fundamental, donde puedan ver más problemas y aquí pues incluso problemas pragmáticos, es decir, más problemas de malentendidos entre distintas culturas, entre hablantes de distintas lenguas, porque las curvas melódicas, las curvas entonativas pueden cambiar de una lengua a otra, porque en mi lengua esa curva es ascendente, pero en la otra lengua esa curva es descendente. Pues ahí puede haber un malentendido. ¿Por qué? Puedo pensar, por ejemplo, que la otra persona está enfadada o lo que sea. Como digo, esto es muy complejo. Es bastante difícil, bastante largo, así que vamos a ver un vistazo en general. Entonces, bueno, para empezar, por la ennotación vamos a ver algo que posiblemente todo el mundo conozca. Lo que son las lenguas tonales. Por ejemplo, el chino mandarín. Pues bien, en las lenguas tonales el tono distingue significados. Por ejemplo, en este chino mandarín la sílaba más distingue 4 significados según el tono. Por ejemplo, madre. Lógicamente no sé chino mandarín, pero bueno, voy a poner un ejemplo. Yo digo ma, entonces puede significar madre o cáñamo o caballo o reñir, o incluso puede ser una partícula interrogativa. Y cuando esto pasa en las lenguas tonales, en español no es una lengua tonal, ya que en español el tono no distingue palabras sino significados discursivos, es decir, un tono descendentemente normal es una oración declarativa. Yo simplemente doy una información, le estoy dando de forma, por así decirlo, neutral, un tono ascendente. Suele ser una pregunta y un tono descendente primero y luego ascendente, es decir, un tono más o menos horizontal es una declarativa incompleta, decir los típicos 3 puntos suspensivos, ¿no? Esto puede ser igual en la lengua o puede cambiar un poquito o puede cambiar mucho. En cualquier caso, continuamos, en cualquier caso que continuemos con la notación. Por tanto, tenemos que este es el uso del tono con propósitos pragmáticos o discursivos. Eso es la ennotación. Eso es lo que vamos a ver en las diapositivas que aparecen en la pantalla. De forma, como digo, muy genérica. Vamos a ver primero algunos conceptos que necesitamos para proseguir con la lección. El primero es el de grupo fónico, es decir, la porción de discursos que existen entre 2 pausas. Otro concepto es el de pausa, una pausa. Como parece bastante lógico, es la detención de decir cuando nos paramos. Básicamente estamos hablando y nos paramos, y esto es pausa. Ocurre al final del grupo fónico. Como había dicho, que la pausa es lo que delimita los grupos fónicos. Las pausas ocurren básicamente por 2 razones. La primera de ellas es la fisiológica. Necesito respirar. Y luego la otra razón, que es la que nos importa a nosotros, que es la lingüística. Y dentro de las razones lingüísticas tenemos la final absoluta, que es la que corresponde al punto, o bueno, también puede ser a los 2 puntos que siempre marcamos con la transcripción de 2 barras verticales.
Luego tenemos que estamos haciendo una numeración. Por ejemplo, están callados, serios, tristes. Ahí hemos hecho una pausa. Ahora sigue la explicativa. Si yo digo el niño emocionado cantaba, hay una pausa entre el niño emocionado y cantaba. Muy bien, ahora seguimos con el ritmo. En español, cada inicio de sílaba se distribuye en intervalos de tiempo, más o menos o regulares, y cada sílaba, ya esté acentuada o no, ya sea tónica o átona, tiene una duración similar a las demás. Esto todo es tan complicado, un poquito abstracto. Entonces vamos a verlo mejor con un esquema. Bueno, yo digo, las llaves están en la cama. Vemos aquí que cada sílaba tiene un puntito. Bueno, pues los puntitos pequeñitos son las sílabas átonas. Los puntitos más grandes son las sílabas tónicas. Y bueno, tenemos que igual, por supuesto, cada cuadro de la longitud de cada cuadro es la duración en tiempo de cada sílaba, ¿no? Entonces vemos que todos los cuadros tienen la misma longitud. Todos los cuadros miden exactamente lo mismo. Eso quiere decir que en el español no importa si una sílaba es átona o tónica, todas las sílabas duran más o menos lo mismo. Es cierto, si lo medimos pues con máquinas especiales y pues todo eso, lógicamente unas sílabas van a durar más que otras. Pero bueno, más o menos en general todas las sílabas en español, sean tónicas o átonas, duran lo mismo. Las llaves están en la cama. Pues bien, esto fue todo. Esto fue todo por hoy. Espero que me hayan entendido mucho. Gracias. Y pues nos vemos en el próximo capítulo de Aprendiendo con Gaby. Bye.